oídos lo que ven, es el ver de nuevo lo que te ata a la tentación. Cuidado tus piecitos donde van, porque hay pequeños pies tras ti que van andando. Es despacio que te dejas llevar, es despacio que blanco y negro forman gris. Tu mente llena está de lo que planeas hacer y el precio hay que pagar cuando te dejas llevar. Nadie se derrumba de una vez, es despacio, despacio. Cuidado tus oídos al oír, si te adulan y lo escuchas, tu fin muy cerca está. Cuidado tu boquita al hablar, que prometer y no cumplir rompe el corazón. Es despacio que te dejas llevar, es despacio que blanco y negro forman gris. Tu mente llena está de lo que planeas hacer y el precio hay que pagar cuando te dejas llevar. Nadie se derrumba de una vez. El viaje de tu mente a tus acciones más corto es de lo que crees. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Es despacio que te dejas llevar, es despacio que blanco y negro forman gris. Tu mente llena está de lo que planeas hacer y el precio hay que pagar cuando te dejas llevar. Nadie se derrumba de una vez, es despacio, despacio. Cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito los ojitos lo que ven, que hay un Dios de amor que mirándonos está. Cuidadito los ojitos lo que ven. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días. Dios les bendice en esta mañana a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y a todos aquellos que están viendo este servicio en el día de hoy. Quiero leer ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 21, los 3 últimos versículos de este capítulo, en el nombre del Señor. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos.
no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra y en esta reflexión que vamos a tener en esta mañana. Bendito sea Dios. Dice el verso 43, amados hermanos y hermanas, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Dios. En primer lugar, Dios se mostró fiel a sus promesas con la casa de Israel, todo su pueblo. Dios es un Dios de promesa. Es uno de sus atributos morales de amor, de misericordia para con el hombre en general. Dios se mostró fiel al cumplir todas las promesas que les había dado a Israel. Todas se cumplieron, dice la palabra. Las promesas de Dios se cumplen, amados hermanos y hermanas, porque Él no miente. Dice el libro de Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23, verso 19, que Dios puso palabras en la boca del profeta Balaam y le dijo así a Balac, rey moabita, y a sus príncipes y a los ancianos de Balac, diciendo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. He aquí, he recibido orden, dice Balaam, de Dios para bendecir. Él dio bendición y no las puedo revocar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque cuando Dios bendice, bendice. Y sus bendiciones son irrevocables, sus promesas son irrevocables. Dios es Dios fiel y verdadero. Y nadie, amados hermanos, torcerá su mano, su voluntad. Dios bendijo a Israel y lo guardó con promesas divinas y los introdujo en la tierra prometida. El cumplimiento de algunas promesas tomó varios años, pero todas ellas se cumplieron en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios. Las bendiciones de Dios son irrevocables. Él es fiel en completarlas, dice su palabra. Las promesas de Dios se van cumpliendo, comillas, según el calendario de Dios. Pero sabemos que su palabra, amados hermanos, es segura para nosotros. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanecerá para nosotros en nuestras vidas. Mire usted, amado hermano, amada hermana, mientras más conozcamos a Dios y aprendamos de sus promesas, no será más fácil entonces esperar por aquellas promesas que han de venir. A veces nos impacientamos y queremos que Dios actúe de una determinada manera ahora mismo. Aprendamos, amados hermanos, a esperar, a confiar en Dios. Aprendamos, amados hermanos, a ser pacientes a la espera de las promesas y bendiciones, porque Dios nos responderá. No desmayemos ni nos desanimemos. Dios es fiel para con todos nosotros. El apóstol Santiago dice que debemos tener paciencia hasta la venida de Cristo. Y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, guardando con paciencia hasta que reciba la promesa, la bendición de Jehová Dios. Que el Señor nos dé paciencia para esperar aquellas promesas
que están allí determinadas para nuestras vidas. Bendito sea Dios. Las promesas de Dios son, amados hermanos, el fundamento de nuestra fe en nuestras vidas, en el caminar cristiano, en el caminar en el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, en verso 3 y en el verso 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el cumplimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria al Señor, porque Él tiene promesas para nosotros, amados hermanos, para usted y para mí. Las promesas de Dios confirman lo que Dios, movido por su soberanía, por su misericordia y su buena voluntad, Él hará por nosotros. Israel ahora estaba establecido y disfrutando en la tierra anhelada, la tierra prometida. El verso 43 nos decía: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y Dios va a cumplir, amados hermanos, todas esas promesas que están allí para sus vidas. Bendito sea Dios. Dios se mostró fiel con Israel, su pueblo. En segundo lugar, Dios se mostró fiel a las promesas dadas también a su siervo Josué. Dios se mostró fiel a Josué cuando le llamó para continuar con la conquista de la tierra prometida. Dios le dijo a su siervo Josué en el capítulo 1, verso 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Alabado sea el Señor. El verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y Dios cumplió dando esa tierra prometida a este pueblo. Sí, amados hermanos, las promesas de Dios se cumplen porque Dios es fiel a sus palabras. Hay muchas promesas, amados hermanos, de Dios para nosotros, sus hijos. Su palabra, la Biblia, las Escrituras están llenas de promesas para todos nosotros. Amado hermano, amada hermana, usted seguramente ha escuchado esta frase o este refrán, que por cierto no es un verso o versículo de las Sagradas Escrituras, pero que dice: Dios tarda, pero no olvida. Lo que Dios tiene planeado, amados hermanos y hermanas, nunca falla, por muy tarde que ocurra, puesto que va a ocurrir a su debido tiempo en nuestras vidas. Cito una vez más al apóstol Pedro, que dice: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Hay promesas de Dios para nosotros y debemos ser pacientes, debemos tener esa paciencia, esa perseverancia, porque Dios va a responder, amados hermanos. En algunas ocasiones quizás podemos decir o cuestionar a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y decimos:
en algunas ocasiones no entiendo a Dios. Mire usted, mi hermano y mi hermana, nuestra mente es tan pequeña comparada a la mente de Dios. Nunca, jamás intentemos nosotros comprender a Dios. Él es soberano y perfecto. Solo confiemos en Él. Él hará lo correcto. Él hará con nosotros lo que nos conviene. Él tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno y para todos nosotros. Bendito sea Dios. Hay algo muy importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros no debemos perder de vista. Y es que si bien el Señor nos protege y tiene promesas para nosotros, es necesario, es importante que hagamos también nosotros nuestra parte. Dios le dijo a su siervo Josué: solamente esfuérzate y sé valiente. Amados hermanos y hermanas, Dios fue fiel a todas las promesas dadas a Israel por sus antepasados. En el libro de Génesis, capítulo 12, Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Te engrandeceré y te bendeciré. Amados hermanos, esas promesas que dio Abraham no se cumplieron en el tiempo de él, pero esas promesas fueron traspasadas a su hijo Isaac, y tampoco se dieron cumplimiento en Isaac, su hijo. Pero a Isaac le nació uno de sus hijos llamado Jacob, y las promesas de Abraham que fueron traspasadas a Isaac y de Isaac a Jacob. Y a Jacob le nacieron 12 hijos, donde se formaron las 12 tribus, y tampoco se cumplieron en ellos estas promesas de Dios. Y conocemos la historia que Jacob y toda su familia fue allí a Egipto, donde estuvieron 400 años. 400 años estuvieron allí esperando la promesa dada a su padre Abraham. Pero Dios se acordó de ellos y los sacó de Egipto a través de Moisés. Y Dios prometió a través de Moisés sacar a Israel de Egipto. Y así fue que los sacó y los llevó por el desierto y los introdujo allí a los pies del Sinaí por 40 años. Y prometió a Moisés sacar a Israel y dar esa tierra prometida. Pero tampoco fue con Israel, pero sí fue con Jacob, con Josué. Bendito sea el Señor. Más de 400 años y 40 años en el desierto, pero no faltó la promesa de Dios, no faltó palabra que Dios no haya cumplido en bendecir allí a Israel, en darle la tierra prometida. Y con todo Israel, todo este pueblo, aleluya, Dios los bendijo, y así también, amados hermanos, Dios nos bendecirá a nosotros. En tercer lugar, dos de las grandes promesas de Dios a Israel y a la humanidad. Dios prometió a Israel que les enviaría un Mesías, un Salvador. Las profecías no solo fueron anunciadas por los profetas para liberar al pueblo de Israel. Desde el libro de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, estos 39 libros fueron las promesas de Dios que Él enviaría un Salvador, y se cumplieron, amados hermanos, todas ellas, todas las profecías dadas de la venida de la persona del Mesías, de Cristo, de Jesús, se cumplieron. Es así que los ángeles del Señor le dijeron a los pastores cuando Jesús nació:
que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en el verso 14 del capítulo 2 del libro de Lucas, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Amados hermanos, dice también la palabra del Señor que el sacerdote Simeón, que ministraba en aquel entonces en el nacimiento de Jesús, recibió por el Espíritu Santo que él no vería su muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y cuando todo eso se cumplió y José y María llevaron al niño allí para presentarlo, dice que Simeón le tomó en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Bendito sea Dios. 2 años más tarde vinieron, dice la palabra del Señor, desde el oriente unos reyes para ver al niño. Y cuando entraron en casa, dice, vieron al niño con su madre y se postraron y le adoraron. Cuando Juan el Bautista estaba predicando a orillas del Jordán, dice la palabra que en sus predicaciones él decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y cuando le vio, dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Amados hermanos y hermanas, Dios cumplió las promesas enviando a Jesucristo, el Mesías, a su pueblo Israel. Otras de las grandes promesas de Dios para Israel y la humanidad es que Dios, amados hermanos y hermanas, ha prometido salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. Dice el verso del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos manifestado el amor de Dios. Ahí tenemos manifestado la salvación de Dios para nuestras vidas. Ahí tenemos manifestado cómo Dios quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que en Cristo, en nuestro Salvador, tengamos vida eterna. Pero el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el Señor. Dios prometió la salvación para Israel y a la humanidad, proveyéndonos entonces a su Hijo y a morir en la cruz para salvación de todos nosotros. El apóstol Juan registra ahí en el capítulo 19, verso 30, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, diciendo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Amados hermanos y hermanas, en Cristo Jesús está todo consumado. En Cristo Jesús tenemos salvación y tenemos vida eterna. Con la muerte de Jesús allí en la cruz del Calvario, usted y yo hoy tenemos salvación en su sacrificio, en su muerte. Bendito sea Dios. Dios nos promete salvación entonces en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir esta reflexión, el apóstol Pablo dice en
Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Es decir, amados hermanos y hermanas, todas las promesas de Dios para nosotros hoy están reveladas, reservadas a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, para nuestras vidas. Están allí a través y por medio de Jesucristo para bendición de cada uno de nosotros. Dios, amados hermanos, es fiel a sus promesas y podemos estar seguros de que Él las cumplirá. Pablo dice que Dios nos bendice con toda bendición y promesas en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 3. Hermanos y hermanas, y todos los que oyen y escuchan la palabra del Señor esta mañana, crean Dios, sigamos creyendo nosotros en Dios, creamos en sus palabras, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Jesús también nos dice en su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, también nos dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cito una vez más el verso 43 del libro de Josué: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y lo hará con usted, lo hará conmigo, lo hará con todo aquel que confía en el Señor, que confía en Dios y cree a su palabra. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque eres Dios fiel y verdadero. En el nombre glorioso de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y hermanas, y a todos aquel que nos escucha y nos sigue a través de esta página de Facebook. Bendiciones. Amén. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Hermanos queridos, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, delante de la incomparable presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios, el Señor va a hablar a nuestros corazones, que Él es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está día a día atento a cada una de nuestras necesidades, de nuestro espíritu y en toda el área de nuestras vidas. Así que el Señor va a hablar aquí a través de su palabra. Dice en Colosenses 2,
13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bendito sea nuestro Dios. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué importante es esto, hermanos, lo que nuestro Creador hizo allí antes de la cruz, cuánto sufrió por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que nosotros pudiéramos tener su eterna presencia, su eterno poder, su eterna gracia, su eterna bondad, su fortaleza en nuestros corazones. Por eso debemos día a día servirle con todo nuestro corazón, servirle con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, como dice su palabra en Mateo 22:37, sirviéndole a Cristo, a su obra, que su gracia y su poder y su amor día a día vivan en nuestros corazones, porque Él anuló toda potestad, venció allí en la cruz por nuestros corazones. Aleluya, todo ese sufrimiento que teníamos que tener nosotros, aleluya, Él lo hizo por nosotros, por su eterno amor, por su eterna preocupación, por el bienestar de nuestros corazones, por la felicidad de nuestros corazones, por esa comunión que desde la eternidad Cristo ha querido tener con su iglesia, con nuestros corazones y con el ser humano en general. Aleluya. Lo que Cristo hizo allí en la cruz fue por cada corazón de esta tierra. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos queridos, de estar orando, pidiéndole a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que su eterno Espíritu Santo llene nuestros corazones de su gracia, de su poder, de su sabiduría, aleluya, para que seamos un testimonio vivo de su gracia, de su poder, de su resurrección, de su, aleluya, de lo que Él hizo en la cruz, que Él, aleluya, los hizo unas nuevas criaturas para la gloria de su nombre, que seamos y andemos en integridad de corazón día a día, para que su nombre sea honrado día a día en nuestros corazones y los brazos, la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, sea extendida, aleluya, hablando a los corazones de esta tierra, de esta ciudad Angol, a nuestros familiares, aleluya, que necesitan conocer a este Cristo maravilloso, a este Dios invisible, a este Dios celestial, a este Dios vivo, a este Rey soberano que sostiene nuestros corazones en todo momento, en toda circunstancia. Jesús, gracias, gracias por anular, aleluya, todo lo que era contrario a nuestros corazones, a nuestras vidas, que aleluya, nosotros merecíamos, aleluya, y estábamos destinados allí al sufrimiento, al fuego eterno, al sufrimiento eterno. Pero el Cristo de la vida, el Dios de la vida, aleluya, nos dio una oportunidad eterna de estar junto a Él por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias por darnos esta salvación eterna, este amor infinito, este perdón, Señor, incondicional para nuestros corazones, y este amor que será en estos tiempos para millones, miles, cientos, un alma, Señor, de la eternidad de los cielos. Vale más que todos los tesoros de esta tierra. Gracias, Señor. Gracias. Por eso tenemos que estar, como dice Juan 17:21, unidos en intimidad contigo, que seamos uno solo contigo, mi Creador. Gracias, Dios eterno.
orando, clamando, día a día intercediendo por nuestros corazones, mi Creador, para que seamos el testimonio vivo de tu presencia día a día en nuestros corazones y clamando por las almas de esta tierra. Gimiendo, llorando, rasgando, como dice Joel en tu palabra, rasgando nuestros corazones en llanto por el clamor, para que tu Espíritu Santo lleve el arrepentimiento a los corazones, mi Creador, para que el Cristo de la vida llegue a sus corazones y haya un cambio eterno dentro de sus vidas. Gracias, Señor. Gracias, hermanos queridos. Cuidemos lo que Cristo, lo que Dios hizo un día por nuestros corazones. Consagrémonos a nuestro Dios. Vivamos como si fuera a venir hoy mismo, mañana, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y clamemos por la vida, aleluya, que aún no han visto su poder y su gracia en sus corazones. Gracias, Señor. Los bendigo en la presencia y en la gracia, y que esta palabra, que esta presencia de nuestro Dios, esta palabra se cumplirá día a día en cada uno de nuestros corazones y en el corazón de miles de almas de esta tierra. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, doy gloria, alabanza y honor y gratitud, y te pido todas las cosas en tu nombre, Rey de la eternidad de los cielos, y delante de tu misma presencia, mi Creador, Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Los bendigo en el nombre de nuestro Dios. Jesús te dice hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6.